Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez con Inspiración Espiritual. Pretendemos ayudar a las personas que escuchan estos vídeos a tener un devocional lo más corto posible, pero instructivo y que pueda motivarles a servir al Señor y instruirse en la palabra. Hoy nos toca Mateo capítulo 5, versículo 4. Estamos con el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En una noticia reciente del periódico El País, decía: la violencia se agrava en Mali, epicentro del yihadismo en el Sahel. Han matado, decía uno de los afectados, como se mata a los animales. Esta crueldad, esta injusticia, esta manera de tratar a otros seres humanos es de lo que habla aquí la bienaventuranza. Es un llorar, pero no es un llorar cualquiera. Es un llorar que se alinea con el corazón de Dios al ver al ser humano que ha perdido estos principios y estos valores humanos y espirituales que solo pueden provenir del corazón de Dios, y que cuando el hombre se aleja de Dios pierde el sentido de lo que es la humanidad y la vida. Se puede llorar por diversas causas: por el dolor o la pérdida de un ser querido, un amigo, por la muerte, por la enfermedad. Se puede llorar por rabia o por odio porque te han hecho algo. Se puede llorar por impotencia porque no sabes cómo resolver una situación. Se puede llorar hasta sin saber por qué. Hay gente que les puedes preguntar por qué llora y dice: no sé por qué lloro, pero estoy llorando. Es como si anticiparan una situación de dolor. Se puede llorar por alegría. Se puede llorar porque ha nacido un hijo, porque ha nacido un nieto, porque alguien de tu familia ha tenido un logro maravilloso. Se puede llorar por tantas causas, pero en este caso, el llorar del que habla esta bienaventuranza es un llorar que tiene donde subyace una respuesta espiritual. Es una respuesta espiritual ante la situación que hay en el mundo. Es una respuesta espiritual ante la actitud del ser humano que se aleja de Dios. Es un llamamiento del Espíritu Santo que hace que nuestro llanto esté alineado con el corazón del Padre. Entonces, no es un llanto cualquiera, sino que viene de lo profundo del Espíritu. Es una conexión del Espíritu Santo con nuestro corazón que trata de resolver alguna situación desde lo más profundo de nuestro ser, donde brotan las lágrimas. Es un llanto en el que entendemos cómo ve Dios las injusticias, el sufrimiento, el crecimiento de la maldad, cómo Dios se aflige en su corazón por toda esta maldad que crece en todo el mundo y que los cristianos podemos contrarrestar con nuestra oración, con gemidos indecibles, con lágrimas en nuestros ojos. Es un llorar por ver esa debilidad humana que no reconoce el amor de Dios ni lo recibe. Es un llorar, hermanos, donde entramos a ver la dimensión espiritual de las cosas. Lloramos entonces como lo hizo Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Lloramos por nuestra propia ciudad, por nuestros conciudadanos. Lloramos porque vemos cómo aumenta la maldad. Lloramos porque hay gente que se aleja del Señor. Lloramos por aquellos que amamos para que se arrepientan y se vuelvan a Dios y sane sus vidas y sus heridas y sane nuestra tierra. Es un orar con llanto, es un orar cómplice, es un llorar. El que llama aquí Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Un llorar que entiende que esta es una dimensión que toca el reino de los cielos y transforma la vida de los que están a nuestro alrededor. Es un llorar como en el griego en el que se escribe este texto, en el griego. Es un llorar que es más que derramar lágrimas. Lo que sugiere aquí la palabra griega en esta bienaventuranza, que es como un lamento, es como un quejido, es una tristeza del corazón, un sollozo desde lo más profundo de nuestra alma por ver lo que está pasando y por sentir lo que Dios está sintiendo. Es como el grito de un alma que está en agonía, y eso es lo que hace el Espíritu en Romanos capítulo 8, que dice que gime con gemidos indecibles a través de nuestra intercesión y de nuestra oración y a través de nuestra vida, y conectamos nuestro espíritu con el Señor y tenemos ese tipo de dolor que Dios también siente.
Este es el mismo llanto, un llanto acongojado, profundo, un lamento y una aflicción que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas 19:41 lo relata. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, ¿cómo miramos nosotros, hermanos? Cómo la mirada de Jesús al verla lloró sobre ella. Este lloró es ese quejido, esa aflicción, ese lamento, ese sollozo. Lloró sollozando sobre ella y diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Jesús sabía que Jerusalén iba a ser destruida por sus maldades y pecados, por su decadencia espiritual. Vivimos, hermanos, en un tiempo de oscuridad, de decadencia espiritual, de secularismo, de laicismo. Vivimos en unos tiempos donde gente que van a las iglesias niegan el nombre del Señor. Gente que tienen el cristianismo como si fuera una diversión o lo tienen como una simple religión. Dios nos está llamando a identificarnos con Él en el llanto y en el dolor que Dios tiene por ver el mundo como está. Y así como Jerusalén en el año 70 fue destruida, es también una visión de lo que ha de suceder sobre el mundo en el que nosotros estamos, porque la ira de Dios va a venir sobre el pecado y sobre la maldad. Por eso la oración de intercesión y la oración que tiene que ver con esta bienaventuranza, que es el llorar delante del Señor, con este lloro que no es un lloro cualquiera. Así que este sentimiento de Jesús, que esté en nuestros corazones también por nuestro Valle de la Orotava y por nuestra isla de Tenerife. Es un llanto en oración por ver egoísmos, injusticias, maldades, maltratos. Y no podemos quedarnos impasibles, hermanos, porque el mundo está en una situación de caos. Gente que está siendo herida y maltratada, tratada injustamente, maridos que abandonan a sus esposas, esposas que abandonan a sus maridos, hijos que son abandonados, maltratos y violencias que hay en la sociedad. Dios quiere que nosotros intervengamos en esto por medio de esta oración que se implica con el llanto, como lo hizo Jesús. Ante la tumba de Lázaro, ante la enfermedad y la muerte, Jesús lloró. Jesús lloró porque también la enfermedad y la muerte no es injusticia que viene por causa del pecado. Cristo es nuestra esperanza de resurrección y de vida eterna. Y cuando el Señor ve esta herida por el pecado que hay en el mundo, Jesús nos ofrece y le ofrece al mundo la solución. Y viene a través de su iglesia, a través de aquellos que vamos a llorar con los que lloran y llorar con el llanto que se identifica con el Señor. Como el apóstol Pablo en Hechos 19, 18, 19, dice que él se implicaba en el ministerio hasta lo más profundo. No es un juego, hermanos. El cristianismo no es un juego. El cristianismo auténtico implica que nosotros podamos tener una lista de oración en la que vamos a entrar con el Señor en el barro, en la oscuridad y en la dificultad, y entrar allí, que el Señor nos revele cómo está esta sociedad podrida, cómo está esta sociedad llena de injusticia, llena de violencia y de crueldad, de dolor y de sufrimiento, y poder clamar con Dios y con el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, con sollozos delante del Señor, porque el Espíritu Santo te va a llevar a eso, hermano, si tú entras en la oración verdadera, como lo hacía Pablo, como lo hizo Daniel, al clamar por su nación, como lo hizo Daniel, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice ahí en Hechos, vosotros sabéis, hermanos, eran los hermanos de Éfeso, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad, con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido. Pablo estaba implicado de todo corazón. También es el caso de Lot. Lot, dice 2 de Pedro 2:8, sufría al ver y al oír la iniquidad de todos aquellos inicuos de su ciudad. Hay iniquidad en nuestras ciudades, hermanos.
y una solución y una liberación para nuestra ciudad tiene que ver con una iglesia que ora, con una iglesia que llora por su ciudad y por su pueblo. Así me hago eco de aquella canción de Jaime Murrell que dice: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón, Señor, por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A dónde iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz y te pido perdón para mi ciudad. Nehemías lloró y se lamentó y se afligió cuando vio el estado de su nación, cuando vio cómo estaba su pueblo, los muros destruidos, la gente sin valores, sin principios, rompiendo los límites y las vallas del respeto, de la ética, del amor, con una violencia no importándole el prójimo. Que Dios conmueva nuestros corazones en la oración para sentir como Él siente, para ver como Él ve, para orar en el Espíritu como oró Jesucristo por la ciudad de Jerusalén y por la humanidad en el monte del Getsemaní, en aquel monte donde lloró y sudó grandes gotas de sangre. Bienaventurados los que lloran por esta causa de Dios, porque ellos serán consolados. Al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, el Señor nos da una nota de gran esperanza. Dice que Juan vio una gran multitud que cantaba y adoraba al Señor vestidos con vestiduras blancas. Ahí estaremos con el Señor. Y en la Nueva Jerusalén, Dios enjugará, limpiará y secará tantas lágrimas que hemos tenido que derramar por el dolor vivido, por el dolor que hemos visto, por el corazón de Dios, por el amor de Dios, por alinearnos con el Señor, peleamos y lloramos por nuestros hijos, por nuestra ciudad, por nuestros hermanos, por los que se han apartado del Señor, por nuestra iglesia, para que haya paz en nuestra ciudad, para que haya paz en Ucrania, para que haya paz en Siria, para que haya paz en Mali, para que haya paz en Somalia, para que haya paz en Latinoamérica, para que haya paz en Europa, para que se acabe la injusticia y la maldad y la crueldad que hay en el corazón de los hombres. Este es el tipo de la bienaventuranza de la que nos habla nuestro Señor. Es una oración de esperanza. Que el Señor te lleve a una dimensión en la que sientas en tu corazón como siente el Señor, veas como ve el Señor y llores como llora el Señor por la ciudad de Jerusalén. Lloremos y oremos, hermanos, por el Valle de Orotava, por la isla de Tenerife y por nuestro mundo. Que esta inspiración espiritual te lleve a la acción. Si no hay acción, el conocimiento no sirve de nada. Oremos. Padre, clamamos a ti, trae lágrimas de dolor y gemido a nuestros corazones. Por nuestra ciudad, por nuestros hermanos, pelear por nuestros hijos, Señor, por los hermanos en la fe, por los seres queridos. Te pido por mi ciudad, te pido por mi tierra, te pido por Tenerife, te pido por España. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas, por mis seres queridos, por los que sufren, por los que no tienen, Señor, alimentos, por los niños que no tienen suficiente. Te pido por los pobres y te pido por las injusticias para que se acaben, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el Señor os bendiga, hermanos. Tiempo tenemos para buscar a Dios, orar, ayunar y clamar por nuestra ciudad. Pronto nos vemos. Que el Señor os bendiga.